La repentina extensión del viaje de negocios del director general, prolongándose durante un mes entero, depositó las riendas de la compañía en manos de su prometida, un movimiento inesperado que sembró una palpable incertidumbre en el ambiente laboral. Jamás imaginé que su primera decisión como líder interina me involucraría directamente y de una manera tan abrupta. Eran las 10 de la mañana cuando crucé el umbral de la oficina. La puntualidad siempre había sido uno de mis pilares. Sin embargo, al instante percibí una atmósfera tensa. Un colega, con la inquietud danzando en sus ojos, señaló discretamente el despacho del jefe y susurró con aprehensión: «Tiffany está aquí. Quiere verte». Tiffany Fox. Su nombre resonaba en la empresa, no precisamente por sus logros profesionales, sino por una reputación labrada a base de arrogancia y un temperamento explosivo. Dejé mi taza de café sobre el escritorio, un presagio quizás de la tormenta que se avecinaba, y empujé la puerta de la oficina. Apenas mi pie cruzó el umbral, un objeto voló con trayectoria directa hacia mi rostro, una carpeta. El impacto inesperado y contundente dejó una punzada aguda y una fina línea carmesí brotando de mi frente. «¿Sabe usted qué hora es?», espetó Tiffany. Su voz, cargada de una furia apenas contenida, resonó en el espacio. La política de la empresa estipula claramente que la jornada laboral comienza a las 8. ¿A qué se debe su llegada a las 10? Instintivamente llevé una mano a la herida, mis ojos fijos en Tiffany, quien parecía disfrutar de su efímero poder tras el imponente escritorio. Mi horario de ingreso a las 10 no era un capricho, sino un reconocimiento tácito, un beneficio ganado a pulso por mi desempeño como el principal motor de ventas de la compañía. Era una regla no escrita, un secreto a voces conocido por todos desde aquellos tiempos turbulentos en que la empresa de mi jefe coqueteaba peligrosamente con la bancarrota. Mi contratación, casi fortuita, inyectó una vitalidad inesperada, millones en ventas en mi primer mes, rescatando a la empresa del abismo. Desde entonces, el jefe me había tratado no como un simple empleado, sino como un activo invaluable, valorando mis perspectivas en cada decisión trascendental. El puño de Tiffany golpeó el escritorio con un estruendo seco, su rostro contraído por la ira. «Mire su tarjeta de asistencia. Ha estado llegando a las 10 durante todo un mes. ¿De verdad se cree inmune a las normas de esta empresa? Según el reglamento interno, 3 llegadas tardías consecutivas son motivo de despido. ¿Puede retirarse?». La miré incrédulo. ¿Me está despidiendo? ¿Ha consultado esto con el jefe? La incredulidad teñía mis palabras. Yo generaba el 80% de las ganancias de la empresa, y ella, con una osadía pasmosa, se atrevía a despedirme. Tiffany soltó una risa desdeñosa, su mirada cargada de desprecio. «Usted no es más que un vendedor, un insignificante. ¿Qué importa si lo despido? Esta es la empresa de mi novio. Soy su prometida. Despido a quien me plazca». El respeto que siempre había recibido del jefe me impedía simplemente acatar esa orden sin más. Me senté en el sofá de la oficina. Quizás debería preguntarle al jefe primero. Tiffany rodó los ojos con exasperación. «¿Y usted quién se cree para decirme qué debo hacer?». Sin dudarlo, tomó el teléfono y marcó un número. Al otro lado de la línea, la voz de mi jefe sonaba cansada. «¿Qué sucede, Tiffany?». Un instante antes, la furia de Tiffany había resonado en la oficina. Ahora, su tono se había transformado en una dulzura empalagosa. «Amor, te extraño». El jefe suspiró. «Solo dime qué pasa». «Nada», respondió Tiffany, clavando sus ojos en mí con una sonrisa triunfal. «Hay un vendedor que no sigue las reglas. Siempre llega tarde. Quiero despedirlo. Haz lo que quieras». «Necesito descansar», respondió él antes de colgar. Tiffany me miró con una altanería palpable. ¿Lo oyó? «Puedo despedir a quien se me antoje. Ahora, lárguese». Una risa sarcástica escapó de mis labios mientras la miraba fijamente. «¿Estás segura de eso? Cuando el jefe regrese y descubra que me despidió, quizás no le agrade la idea». Se lo advertí con calma. Después de todo, los cazatalentos llevaban años cortejándome con ofertas tentadoras, pero mi lealtad hacia el jefe siempre me había mantenido aquí. Irse no representaba un revés para mí. Pero Tiffany, ella podría no correr con la misma suerte. Me di la vuelta y salí de la oficina. En el exterior, mis compañeros habían sido testigos audibles de la discusión. Aunque la naturaleza exacta de lo sucedido les era desconocida, todas las miradas se posaron en mí. Interrogantes silenciosos flotaban en el aire. «Jefe, ¿qué pasó?». Con una sonrisa enigmática, comencé a recoger mis pertenencias con eficiencia. «¿Qué pasó?». «Me despidieron».
Los ojos de mi colega se abrieron con una sorpresa casi cómica. ¿Te despidió Tiffany? Pero si está completamente fuera de sí. Todo el mundo sabe que eres la clave de su éxito. ¿No teme que el jefe la deje por esto? Negué con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa irónica. Bueno, ese ya no es mi problema. Al final, fue su decisión, y tendrá que afrontar las consecuencias. Mi compañero seguía visiblemente alterado. Pero, ¿por qué te despidió exactamente? ¿Le hiciste algo? Fruncí el ceño, recordando los eventos recientes. Supongo que todo se remonta a la vez que defendí a Sofía cuando Tiffany comenzó a difundir rumores sobre ella. ¿Recuerdas? Desde entonces me ha tenido en la mira, buscando cualquier excusa para molestarme. Incluso ayer Tiffany subió una foto suya al grupo de WhatsApp de la empresa, y todos empezaron a halagarla efusivamente. Fui el único que vio el mensaje sin comentar nada. Supongo que eso colmó su paciencia. Terminé de empacar mis pertenencias con una sensación agridulce y me dirigí al departamento de finanzas para liquidar mi salario del mes. A pesar de haber trabajado solo 10 días, mi sueldo base, absolutamente. Vamos a reescribir este texto, intensificando la tensión y el conflicto, mientras nos aseguramos de que cumpla con las directrices de YouTube y evite cualquier contenido problemático. Nueva narrativa. A mi solicitud de la liquidación de mi salario del mes, que ascendía a una suma considerable de $1,500 más la comisión acumulada, la encargada de finanzas asintió con profesionalismo. Poco después, Tiffany irrumpió en la entrada de la empresa con una expresión de furia volcánica en el rostro. «Jack Wilson, ¿no le dije que se marchara? ¿Qué hace todavía aquí?» La miré con una calma que contrastaba con su evidente agitación. Ella irradiaba una arrogancia basada en la creencia de haber conquistado no solo a un hombre poderoso, sino también la autoridad que él poseía. Al ver mi silencio, su exasperación creció. Se acercó a mí de forma amenazante y me agarró la manga de la camisa con fuerza. ¿Está sordo? ¿Qué hace rondando el departamento de finanzas? Esos son documentos confidenciales de la empresa. Lárguese ahora mismo o llamo a la policía. Fruncí el ceño, liberando mi brazo de su agarre con firmeza. Suélteme, Tiffany, ya que me ha despedido. ¿Tengo o no derecho a cobrar mi salario del mes? Y todavía estoy siendo considerado al no exigir una indemnización por despido injustificado. Tiffany fulminó con la mirada a la joven empleada de finanzas. ¿Cuánto es su salario?, preguntó con desdén. La chica respondió con profesionalidad. 1,500. El rostro de Tiffany se transformó al instante. ¿Cuánto?, repitió incrédula. Cuando la empleada confirmó la cifra, Tiffany me señaló con un dedo acusador. Violaste las normas de la empresa, así que tu salario de este mes queda confiscado. Solté una risa fría e incrédula. ¿Un descuento de $200 por cada vez que llegué tarde? ¿Así hace sus cálculos? ¿Acaso terminó la escuela primaria? Para mi sorpresa, Tiffany respondió con una seguridad pasmosa. Es una nueva regla que acabo de implementar. 3 llegadas tardías y pierdes todo el salario del mes. Ahora, vete. ¿Y con qué autoridad inventa reglas?, repliqué, conteniendo mi indignación. Tiffany cruzó los brazos, su boca entreabierta en una mueca amenazante. Voy a tener una parte importante de esta empresa en el futuro. ¿Qué tiene de malo que yo establezca las reglas? No tenía ánimos para seguir discutiendo con ella. Entonces prepárate, porque te va a llegar una demanda. Con esas palabras me di la vuelta y me marché. Conduje hasta casa, y apenas terminé de guardar mis cosas, vi una notificación en el grupo de la red social interna de la empresa, al que aún no había abandonado. Era un mensaje de Tiffany. A partir de ahora, todos deben responder a cualquier mensaje que yo publique. Quien no conteste será despedido. Como cierto empleado hoy, parecía que realmente me había despedido por no haberla llenado de elogios. El jefe sí que había tenido suerte con esta novia. Pronto, el grupo se llenó de respuestas serviles. Me pareció ridículo y abandoné todos los grupos de inmediato. Mi teléfono se sumió en un silencio mucho más agradable. Sin embargo, la negativa de Tiffany a pagarme mi salario del último mes encendió una idea. Todos los clientes clave estaban guardados en mis contactos personales. Les envié un mensaje masivo informándoles de mi renuncia y de que ya no estaría a cargo de sus cuentas. La mayoría eran clientes que yo mismo había conseguido y cuya lealtad a la empresa estaba ligada a mi presencia. Si yo me iba, era muy probable que ellos también lo hicieran. Tal como lo había previsto, en menos de 2 minutos, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Mensajes de mis antiguos clientes preguntando a qué nueva empresa me había unido y expresando su disposición a trasladar sus contratos. Les expliqué la situación a cada uno, diciéndoles que aún no tenía un nuevo empleo, pero que los contactaría tan pronto como tuviera algo concreto.
Eran tantos mensajes que seguí respondiendo hasta que cayó la noche y el agotamiento me venció. Al despertar al día siguiente, un mensaje de un colega iluminó la pantalla de mi teléfono. Jefe, varios socios comerciales importantes dicen que quieren rescindir sus acuerdos y no renovarán los contratos. ¿Tuviste algo que ver? Al parecer, mi discreta intervención estaba dando sus frutos. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mis labios. No había hecho nada directamente, solo informé a mis contactos de mi partida. Su lealtad, forjada a lo largo de años de colaboración, hablaba por sí sola. Como les dije a algunos de ellos en tono confidencial, mi trato siempre fue directo y transparente, algo que aparentemente valoraban. La llegada de Tiffany a la oficina esa mañana fue, cuanto menos, explosiva. Su confrontación con varios vendedores fue un espectáculo lamentable, exigiendo explicaciones sobre la repentina fuga de clientes. La tensión en el ambiente era palpable, y varios empleados comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de renunciar, hartos de la gestión caótica y autoritaria de la nueva jefa. Me preguntaba cómo lidiaría Tiffany con las inevitables consecuencias de sus actos. Por mi parte, mis pensamientos se dirigían hacia la consulta con un abogado. No se trataba solo del dinero adeudado, era una cuestión de principios. No permitiría que sus acciones quedaran impunes. Unos días después, mi teléfono sonó mostrando un número desconocido. Con cierta reticencia, atendí. Una andanada de gritos furibundos me asaltó al instante. Jack Wilson, ¿tienes idea de la magnitud de lo que has hecho? Dime, ¿dónde están los contactos de los clientes de la empresa? Sé que los tienes todos. Dame esos números ahora mismo. Son propiedad de la empresa, y te demandaré si no lo haces. Por un momento, el shock me paralizó. Luego comprendí la desesperación que debía estar sintiendo Tiffany. ¿Cómo podía ser tan prepotente e irracional? Dame esos contactos de clientes ahora mismo, o te juro que voy a arruinarte la vida. ¿Me oíste? Sostuve el teléfono atónito ante su virulencia. Esta mujer estaba fuera de control. Tiffany, no sé de qué hablas, respondí con la mayor calma que pude fingir. Esos clientes son contactos personales. Los cultivé yo, no la empresa. ¡Mientes!, chilló con tal intensidad que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Son propiedad de la empresa. Dame esos números ahora mismo. No tengo ninguna obligación de darte nada, repliqué, sintiendo la rabia ascender. Tú me despediste, ¿recuerdas? Y te negaste a pagarme mi salario. Así que no te daré nada. Y te advierto, yo también te demandaré por robo. ¡Robo!, exclamó con sarcasmo. ¿Robo de qué? ¿De mis propios contactos? Adelante, inténtalo. Y ya que estamos, yo también te demandaré por mi salario impago y por agresión física. Tengo una herida en la frente, ¿recuerdas? Y varios testigos. Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea. Casi podía imaginar su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida. «Esto no se va a quedar así, Wilson», dijo finalmente con una voz más contenida, pero cargada de veneno. «Si no me das esos contactos, me aseguraré de que nadie en esta industria te contrate jamás. ¿Sabes qué? Esta conversación me aburre». Con esas palabras colgué. Mi teléfono volvió a sonar una y otra vez. Decidí bloquear su número. No tenía tiempo para sus amenazas. Necesitaba prepararme para mi reunión con Bárbara, la abogada laboral que me había recomendado un amigo. Esa tarde me reuní con Bárbara. Le relaté toda la situación, y ella tomó notas diligentemente mientras hablaba. «Este es un caso bastante claro», afirmó al concluir mi relato. «No solo fuiste despedido sin causa justificada, sino que existe evidencia de agresión física. ¿Tienes fotografías de la herida en tu frente?» Asentí y le mostré las fotos que había tomado inmediatamente después del incidente. «Perfecto. Y con respecto a tus contactos, legalmente son tuyos. No existe fundamento alguno para que ella te demande por eso». A pesar del consejo de Bárbara, una punzada de satisfacción recorrió mi interior al constatar el impacto de mi partida. No había instigado directamente a mis contactos, simplemente les había informado de mi nuevo estatus profesional. Su reacción, sin embargo, hablaba del valor que otorgaban a nuestra relación laboral personal. «Mi recomendación es que no uses esos contactos para sabotear activamente a la empresa», me había advertido Bárbara. «Responde si te contactan, pero no los busques tú primero. Ya es un poco tarde para eso», confesé con una sonrisa traviesa. Les envié un mensaje a todos notificándoles mi salida. Bárbara sonrió con comprensión. «Eso no es problemático. Solo informaste un hecho. Mientras no hayas difamado a la empresa o incitado a la cancelación de contratos, estás en tu derecho». Esa noche, el descanso llegó con una placidez renovada. Mi caso legal parecía sólido, y la perspectiva de recuperar mi salario e incluso obtener una compensación adicional era alentadora.
Lo que no anticipé fue la rapidez con la que los acontecimientos se precipitarían. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba incesantemente. Eran mis antiguos compañeros, cada llamada pintando un cuadro similar. La oficina sumida en el caos. Varios clientes cruciales habían rescindido sus contratos, y Tiffany, presa de una furia volcánica, arremetía contra todos. «Jefe, esto es un desastre», me dijo Miguel, uno de los vendedores junior a quien había mentorizado. «Tiffany nos está obligando a contactar a los clientes que se fueron, pero nadie quiere hablar con nosotros. Solo preguntan por ti». «Lo siento, chicos», respondí con sinceridad. «No era mi intención causarles problemas». «¿Estás bromeando?», exclamó Miguel con una risa nerviosa. «Esto es lo mejor que ha pasado en semanas. Todos detestamos a Tiffany. Es una pesadilla. Carlos renunció esta mañana, y yo estoy seriamente considerando hacer lo mismo». No sabía qué decir. Una parte de mí se regocijaba al ver a Tiffany cosechar las consecuencias de sus actos, pero la idea de que mis colegas perdieran sus empleos por mi causa me generaba un conflicto interno. «Oigan, no renuncien todavía», les aconsejé. «Esperen a ver qué sucede cuando regrese el jefe». «¿Crees que la despedirá?», preguntó Miguel con una nota de esperanza en su voz. «No lo sé», respondí honestamente, «pero dudo mucho que le agrade enterarse de que despidió al empleado que generaba el 80% de los ingresos». Esa tarde, una llamada de un número desconocido interrumpió mis pensamientos. Normalmente ignoraba este tipo de llamadas, pero una corazonada me impulsó a contestar. «Diga», respondí con cautela. «Jack, soy Robert». La voz de mi jefe sonaba cansada y preocupada. «Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco. No esperaba noticias de él hasta dentro de un par de semanas. «Hola, Robert», dije tratando de sonar casual. «¿No estabas de viaje?» «Tuve que regresar antes», respondió con un suspiro audible. «Me he enterado de lo que pasó. Estoy en mi oficina ahora. ¿Podrías venir? Necesitamos hablar en persona». Mi mente comenzó a divagar. ¿Estaría enojado conmigo? ¿Le habría contado Tiffany su versión de la historia? ¿Me amenazaría con una demanda? «Robert», respondí con cautela. «Ya contraté a un abogado para recuperar mi salario. Tal vez deberíamos dejar que nuestros representantes legales se comuniquen primero». «No, Jack, por favor». Su voz sonaba genuinamente angustiada. «No quiero que esto se convierta en una batalla legal. Solo quiero hablar contigo de hombre a hombre. Te prometo que no hay segundas intenciones». Dudé por un instante. Antes de la llegada de Tiffany, siempre había tenido una excelente relación con Robert. Nunca habíamos tenido problemas. Siempre me había tratado con respeto. «Está bien», accedí finalmente. «Estaré allí en una...». Al llegar a la oficina, noté de inmediato una atmósfera diferente. La tensión era palpable, pero también había una mezcla de sorpresa y alivio en las miradas que se posaban en mí. Tiffany no estaba a la vista. La puerta de la oficina de Robert estaba entreabierta. Entré y lo encontré sentado detrás de su escritorio, con un aspecto demacrado. Tenía profundas ojeras y parecía no haber dormido en días. «Jack, gracias por venir», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Siéntate, por favor». Me senté frente a él, sintiéndome extrañamente incómodo en un lugar que había sido tan familiar. «Robert, antes que nada», comencé, «quiero que sepas que yo no instigué a los clientes a cancelar sus contratos. Solo les informé de mi salida». Robert levantó una mano para detenerme. «Lo sé, Jack. No te culpo por eso. Los clientes son leales a ti, no a la empresa. Siempre lo he sabido». Hizo una pausa, frotándose los ojos con cansancio. «Mira, voy a ser directo. Cometí un error enorme al dejar a Tiffany a cargo. Pensé que sería una buena oportunidad para que aprendiera sobre el negocio, pero claramente no estaba lista para esa responsabilidad». No pude evitar soltar un bufido sarcástico. Robert me miró con una sonrisa triste. «Sí, lo sé. Fue estúpido de mi parte. Entiendo tu punto», respondió Robert con un tono de sincera contrición. «Cometí un error grave y las consecuencias son evidentes. Pero Jack, quiero enmendar esto. Quiero que vuelvas». Esquivé su oferta directa con una pregunta apremiante. «¿Qué sucedió con Tiffany?» «Terminamos», respondió sin rodeos, su voz cargada de un matiz amargo. «En cuanto supe lo que había hecho, regresé de inmediato. Tuvimos una conversación muy extensa y muy desagradable ayer. Esta mañana recogió sus pertenencias y se marchó. Ya no forma parte de mi vida». Un silencio se extendió mientras procesaba la información. Una parte de mí experimentó una sensación de justicia tardía, pero otra sintió una punzada de lástima por Robert, cuyo rostro reflejaba un genuino abatimiento. «Lo siento», dije finalmente. «No lo sientas», respondió con firmeza. «Fue mi culpa»,
Debí haber visto las señales antes. Pero ahora necesito tu ayuda, Jack. La empresa está en una situación delicada. Los clientes se están marchando y el equipo está desmoralizado. Te necesito de vuelta. No lo sé, Robert, dudé, sopesando sus palabras. ¿Qué garantía tengo de que algo así no volverá a ocurrir? Ni siquiera recibí mi último salario. Tienes toda la razón, asintió, su mirada llena de reconocimiento. Y por eso quiero ofrecerte algo más que tu antiguo puesto. Robert abrió un cajón y extrajo un sobre abultado, deslizándolo sobre el escritorio hacia mí. Aquí tienes tu salario del mes más una compensación por las molestias ocasionadas. Abrí el sobre con curiosidad. En su interior, un cheque por $150,000 yacía junto a un documento legal. Lo desplegué y comencé a leerlo. ¿Un contrato de sociedad? Pregunté genuinamente sorprendido. Sí, quiero ofrecerte el 30% de la empresa, Jack. Te lo has ganado. Eres la razón por la que esta empresa sigue en pie. Siempre lo ha sido. Mi boca se entreabrió ante la sorpresa. Jamás había anticipado una oferta de tal magnitud. Que me pidiera regresar era una cosa, pero ofrecerme ser socio, esto era completamente inesperado. Mira, dije, hojeando el contrato, sé que probablemente tienes ofertas mejores esperándote. Eres el mejor vendedor que conozco. Cualquier empresa te contrataría en un abrir y cerrar de ojos, pero creo sinceramente que podemos lograr grandes cosas juntos, como socios. No supe qué responder de inmediato. Robert tenía razón. Varias empresas de cazatalentos me habían contactado apenas se supo de mi disponibilidad, pero ninguna de esas ofertas implicaba una participación accionaria, solo salarios más elevados. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Por supuesto, asintió Robert con comprensión. Tómate el tiempo que necesites, pero hay algo más que deberías saber. ¿Qué cosa? Pregunté intrigado. He oído que Tiffany está intentando difundir rumores negativos sobre ti en el sector. Está diciendo que robaste información confidencial de la empresa e instigaste a los clientes a cancelar sus contratos. Solté una exclamación de frustración. Debía haber supuesto que intentaría algo así. Si aceptas mi oferta, continuó Robert, haré un anuncio público aclarando toda la situación. Explicaré que fuiste despedido injustamente durante mi ausencia y que ahora eres mi socio. Eso debería silenciar cualquier rumor que ella intente propagar. Era una oferta tentadora, tenía que admitirlo. No solo recuperaría mi posición y obtendría una parte de la empresa, sino que mi reputación quedaría intacta. Déjame pensarlo, dije, guardando el contrato en el sobre. Te daré mi respuesta mañana. Esa noche, el sueño se mantuvo esquivo mientras la oferta de Robert rondaba mi mente. Por un lado me sentía halagado, y la propuesta era generosa. Por otro, no podía olvidar tan fácilmente el trato recibido. ¿Y si Robert volvía a cometer el mismo error con otra relación en el futuro? A la mañana siguiente, decidí llamar a Miguel para evaluar la situación en la oficina. «Jefe, no va a creer lo que está pasando», dijo Miguel apenas descolgó el teléfono. Robert está revolucionando todo. Despidió a todos los amigos que Tiffany había colocado en puestos clave, reorganizó los departamentos e incluso ofreció disculpas públicas a todo el personal por lo sucedido. ¿En serio?, exclamé sorprendido. Sí, incluso volvió a contratar a Carlos y no deja de preguntar por usted. Se nota que está desesperado porque regrese. Después de hablar con Miguel, supe que necesitaba reunirme con Robert nuevamente. Esta vez lo cité en un café neutral, lejos del ambiente de la oficina. Cuando llegué, Robert ya estaba allí, bebiendo un expreso y revisando documentos en su tableta. Parecía menos... La atmósfera en la oficina de Robert era densa, palpable incluso para alguien tan exhausto como yo tras la jornada anterior. Su rostro aún reflejaba la tensión de los últimos días. «Jack, gracias por venir», dijo, apartando una pila de documentos que parecían susurrar historias de crisis. «¿Has tomado una decisión sobre mi propuesta?» «Sí», respondí con una firmeza que incluso me sorprendió. «Y tengo algunas condiciones». Una sombra de lo que parecía una sonrisa anticipada se dibujó en los labios de Robert. «Me lo imaginaba». «Adelante, te escucho». Respiré hondo antes de lanzar mi primera exigencia. «Primero quiero el 40%, no el 30%. Me preparé mentalmente para una negociación tensa, listo para defender mi valor. Para mi asombro, Robert asintió de inmediato. Hecho, una oleada de confianza me recorrió. «Segundo», continué, «quiero tener la última palabra en todas las decisiones cruciales relacionadas con ventas y la relación con los clientes». Robert se tomó un instante, su mirada perdida en algún punto del escritorio. «Me parece justo»,
respondió finalmente. En eso, admito que eres superior. Mi tercera condición era la más personal, la que realmente pesaba en mi ánimo. Tercero, quiero traer a mi equipo, Miguel, Carlos y algunos otros vendedores en quienes confío ciegamente. Su lealtad y talento son incuestionables. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Robert. No hay problema, Jack. De hecho, ya he contactado a Carlos y le ofrecí un aumento. Estaba ansioso por conocer tu opinión sobre a quién más deberíamos sumar al equipo. La facilidad con la que Robert aceptaba mis demandas comenzó a sembrar una semilla de suspicacia en mi mente. ¿Por qué estás cediendo a todo tan fácilmente?, pregunté, entrecerrando los ojos. Robert suspiró profundamente, dejando caer su taza de café sobre la mesa con un sonido sordo. Porque casi perdí mi empresa, Jack. Su tono se volvió grave. La urgencia en sus palabras era innegable. Cuando me enteré de lo que había sucedido, y revisé las cuentas con lupa, en tan solo 3 días habíamos perdido el 60% de nuestros clientes. Si esa hemorragia continuaba, en 2 semanas estaríamos al borde del abismo financiero. Hizo una pausa, su mirada fija en mis ojos. Tú salvaste esta empresa una vez, cuando apenas era un proyecto incipiente. Ahora necesito desesperadamente que lo hagas de nuevo. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Su honestidad palpable me conmovió profundamente. Podía sentir el peso de su arrepentimiento y la desesperación que emanaba de él. Está bien, dije finalmente cediendo a su petición. Acepto. Pero hay una condición más. Lo que sea, respondió rápidamente, con un alivio evidente en su voz. Nunca más permitas que tus relaciones personales interfieran con el negocio. La próxima vez que tengas una pareja, manténla alejada de la oficina. Una risa amarga, teñida de ironía, escapó de los labios de Robert. Créeme, Jack, he aprendido mi lección de la manera más dolorosa. De hecho, creo que voy a disfrutar de una larga temporada de soltería. Estrechamos nuestras manos, sellando un pacto forjado en la crisis. Acordamos reunirnos con los abogados esa misma tarde para formalizar los documentos. Al regresar a la oficina al día siguiente, ya no como un simple empleado, sino como socio, fui recibido con una ovación ensordecedora. Miguel, con su entusiasmo contagioso, había organizado una pequeña celebración improvisada. «¡El rey ha vuelto!», bromeó, colocándome una corona de papel dorado hecha con esmero sobre mi cabeza. Reí, sintiéndome un poco ridículo, pero genuinamente feliz de estar de vuelta. Robert hizo un anuncio oficial, presentándome como su nuevo socio y explicando que todas las decisiones importantes se tomarían de forma conjunta. Reconoció públicamente su error al dejarme ir y expresó su ferviente esperanza de que todos me brindaran una cálida bienvenida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajé incansablemente, día y noche, contactando a antiguos clientes, presentando nuevas estrategias y reconstruyendo puentes rotos. Afortunadamente, la mayoría se mostró dispuesta a regresar al enterarse de mi vuelta y mi nueva posición. En apenas un mes, la empresa no solo había recuperado su ritmo habitual, sino que habíamos atraído a nuevos clientes gracias a las mejoras estratégicas que implementamos conjuntamente. Fue entonces cuando un mensaje de un número desconocido vibró en mi teléfono. Era Tiffany. «¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado, Jack. Arruinaste mi vida y te haré pagar por ello». Le mostré el mensaje a Robert, quien frunció el ceño con preocupación. «¿Deberíamos preocuparnos?», pregunté. Robert negó con la cabeza, una sonrisa desdeñosa curvando sus labios. «No lo creo. Está furiosa, sí, pero ahora no tiene ningún poder. Además, he escuchado por ahí que ya está saliendo con alguien más. El pobre hombre no tiene idea de lo que le espera». Solté una carcajada ante su comentario. Era bueno ver que Robert podía bromear sobre Tiffany, una clara señal de que finalmente había cerrado ese capítulo. «Por cierto», dijo, cambiando de tema con un tono más ligero, «¿viste las cifras de este mes? Hemos recuperado a casi todos los clientes y estamos a punto de cerrar ese acuerdo con Global Tech. Si lo conseguimos, será nuestro cliente más importante hasta la fecha». «Lo conseguiremos», respondí con una confianza renovada. «Tengo una reunión con ellos mañana y estoy preparando una presentación que será imposible rechazar». Robert sonrió, visiblemente relajado. «Sabía que podía contar contigo, socio». Era extraño escuchar esa palabra dirigida a mí, pero me gustaba cómo sonaba. Socio. Ya no era solo un vendedor, un empleado. Ahora era dueño de una parte del negocio, con voz y voto en todas las decisiones trascendentales. A veces me detenía a pensar en lo que habría ocurrido si Tiffany no me hubiera despedido aquel día fatídico.
Probablemente seguiría siendo un vendedor exitoso, con un buen salario, pero sin una participación real en el futuro de la empresa. En cierto modo, su acto de arrogancia e insensatez había sido el catalizador que me impulsó a una posición mucho más ventajosa. La vida tiene maneras curiosas de funcionar. A veces, lo que inicialmente se percibe como un desastre resulta ser el preludio de algo mucho mejor. Y paradójicamente, las personas que intentan derribarte pueden terminar siendo, sin proponérselo, quienes te elevan más alto. En cuanto a el eco de la advertencia final de Tiffany, aunque ella ya no estuviera presente, persistía sutilmente en mi mente. Semanas después de formalizar mi sociedad, mientras Robert y yo trazábamos planes para una futura expansión, un correo electrónico irrumpió en mi bandeja de entrada. El remitente era desconocido y el asunto intrigantemente ambiguo. Un viejo conocido busca contactarte. Abrí el mensaje con cautela. El cuerpo era conciso y enigmático. Jack, ha pasado tiempo. Hay asuntos pendientes que quizás te interesen. Busca el mirador el próximo martes a las 8 p.m. No le digas a Robert. No había firma. Una punzada de curiosidad, mezclada con una creciente inquietud, me invadió. ¿Quién sería ese viejo conocido y por qué tanto secreto, especialmente con Robert? Repasé mentalmente mi lista de contactos antiguos, pero ninguno encajaba con el tono misterioso del mensaje. La mención de asuntos pendientes evocó fugazmente la imagen de Tiffany, aunque la petición de ocultárselo a Robert no tenía sentido si ella era la remitente. Durante los días siguientes, intenté desentrañar el enigma del correo, compartiendo solo vagas alusiones sobre un contacto curioso con Robert. Él, absorto en los preparativos finales para el contrato con Global Tech, no le dio mayor importancia. Sin embargo, la insistencia en el secreto seguía resonando en mi interior. Llegó el martes, y una mezcla de expectación y recelo me acompañó hasta el Mirador, un elegante bar con vistas panorámicas de la ciudad que ahora se encendía con luces titilantes. Al entrar, escudriñé el lugar, buscando un rostro familiar o alguien que pareciera esperarme. En una mesa apartada, tenuemente iluminada por la luz de las velas, una figura se levantó al verme. No era Tiffany, era alguien a quien no veía desde hacía años. Daniel Hayes, un antiguo socio minoritario de la empresa en sus tiempos más precarios, antes de mi llegada y de que Robert recomprara sus acciones. Su rostro, marcado por el tiempo y una expresión seria, no presagiaba nada trivial. «Jack, gracias por venir», dijo Daniel, estrechando mi mano con un apretón firme. «Sé que mi mensaje fue un tanto críptico. Un poco», admití, tomando asiento frente a él. «¿Qué asuntos pendientes son esos, Daniel?» Daniel suspiró, su mirada perdida en el horizonte urbano a través del ventanal. «Asuntos que involucran el pasado de la empresa y quizás su futuro. Robert no te ha contado toda la historia, ¿verdad?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a los verdaderos motivos por los que la empresa estuvo al borde del colapso. Me refiero a ciertas decisiones que se tomaron entonces y a ciertas personas que se beneficiaron de ellas». Su mirada se clavó en la mía, cargada de una intensidad que no recordaba. Tiffany Fox no fue una casualidad, Jack. Ella era parte de algo mucho más grande. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Daniel sembraron una nueva semilla de incertidumbre en mi mente. ¿Qué secretos oscuros yacían ocultos en el pasado de la empresa? ¿Y qué papel había jugado realmente Tiffany en todo esto? La sensación de haber superado la tormenta comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la inquietante sospecha de que la verdadera tempestad aún estaba por llegar. La revelación de Daniel me dejó tambaleando. Las piezas de los últimos meses comenzaron a encajar de una manera más oscura y compleja. La repentina aparición de Tiffany, su comportamiento errático y su sorprendente influencia sobre Robert. ¿Podría todo haber sido parte de un plan más elaborado? La idea era perturbadora. «¿Qué quieres decir con que Tiffany no fue una casualidad?», pregunté, mi voz apenas un susurro en el murmullo tenue del bar. Daniel bebió un sorbo de su whisky antes de responder, sus ojos fijos en un punto distante. Robert siempre fue un hombre de negocios brillante, pero también vulnerable en sus relaciones personales. Hace años, cuando la empresa realmente estaba al borde del abismo, tomó decisiones desesperadas. Involucró a personas, digamos, con intereses no del todo alineados con el bienestar a largo plazo de la compañía. Yo era uno de esos socios minoritarios, pero me di cuenta demasiado tarde de la verdadera naturaleza de sus tratos. Hizo una pausa,
Su mirada se intensificó. Y Tiffany, insistió. Ella apareció demasiado convenientemente en la vida de Robert, justo cuando estos viejos socios comenzaron a mostrar impaciencia. Una teoría escalofriante comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Sospechas que...? Daniel asintió levemente. Sospecho que fue una influencia cuidadosamente plantada. Su objetivo no era solo ser la novia del jefe, sino tener acceso a información, quizás incluso desestabilizar la empresa para que otros pudieran aprovecharse. ¿Quiénes son esos otros?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Daniel dudó por un momento, como sopesando sus palabras. Prefiero no decir nombres por ahora, pero digamos que son individuos con una larga historia de negocios turbios en las sombras de nuestra industria. Las palabras de Daniel resonaron en mi mente con una lógica escalofriante. La rapidez con la que Tiffany había sido descartada por Robert, su insistencia casi irracional en despedirme, todo comenzaba a encajar en un patrón siniestro. Entonces, ¿qué quieres que haga?, pregunté, sintiéndome de repente como una pieza más en un tablero de ajedrez invisible. Mantén los ojos bien abiertos, Jack, respondió Daniel con gravedad. Confía en tus instintos. Empieza a examinar minuciosamente las finanzas de la empresa, las decisiones tomadas antes de tu llegada, cualquier conexión que puedas encontrar con viejos socios o con personas que se beneficiaron de la casi bancarrota. No le digas nada a Robert todavía. Necesita descubrir la verdad por sí mismo, sin sentirse atacado o paranoico. La noche concluyó con más preguntas que respuestas. La promesa de una nueva expansión palideció ante la sombra de una conspiración latente. Regresé a casa con la cabeza llena de dudas, repasando cada interacción con Tiffany, cada comentario casual de Robert sobre el pasado de la empresa. La sensación de victoria se había evaporado, dejando tras de sí una tensa anticipación. Al día siguiente, mientras revisaba informes de ventas con Robert, una pequeña discrepancia en un balance de hace varios años capturó mi atención. Era una transacción inusual, un pago considerable a una consultora desconocida justo antes de la crisis. Cuando le pregunté a Robert al respecto, su respuesta fue vaga, restándole importancia con un gesto de la mano, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Sabía que Daniel tenía razón, necesitaba investigar más a fondo, desenterrar los secretos ocultos en el pasado de la empresa, no solo por mí, sino también por Robert y por el futuro que estábamos construyendo juntos. El juego, al parecer, no había terminado. De hecho, sentía que apenas había comenzado, y la próxima jugada, intuía, sería mucho más peligrosa. La pequeña discrepancia en el balance fue el primer hilo del que comencé a tirar, con la cautela de un arqueólogo desenterrando artefactos frágiles. Durante las semanas siguientes, mientras impulsaba la expansión y supervisaba la integración del equipo, dediqué mis noches a examinar archivos antiguos, balances olvidados y actas de reuniones polvorientas. Lo que encontré fue un patrón sutil pero inquietante. Una serie de transacciones financieras cuestionables, pagos a entidades fantasma y decisiones estratégicas que parecían diseñadas para debilitar la empresa justo antes de mi llegada. Cada nuevo descubrimiento era como una astilla clavándose más profundamente, alimentando mi creciente sospecha. Compartí mis hallazgos con Daniel en encuentros discretos, lejos de las miradas curiosas de la oficina. Él asintió con gravedad ante cada nueva pieza del rompecabezas, confirmando mis temores. Robert fue manipulado, me dijo en una ocasión, su voz cargada de un pesar genuino. Creía que estaba encontrando soluciones, pero solo estaba cavando su propia tumba. La conexión con Tiffany comenzó a hacerse más clara. La consultora desconocida que había recibido pagos justo antes de la crisis tenía vínculos indirectos con una empresa fachada, propiedad de uno de los antiguos socios de Robert, el mismo socio que Daniel había insinuado. Y sorprendentemente, Tiffany había trabajado brevemente para esa empresa fachada años atrás, antes de aparecer mágicamente en la vida de Robert. La verdad era escalofriante. Tiffany no había sido una simple oportunista, sino una pieza cuidadosamente colocada en un juego de ajedrez corporativo mucho más siniestro. Su misión no era solo desestabilizar la empresa, sino quizás incluso llevarla a la ruina para que los antiguos socios pudieran adquirirla a precio de saldo. Mi despido había sido un intento de eliminar un obstáculo inesperado, alguien que había demostrado ser demasiado leal y demasiado eficaz. Llegó el momento de confrontar a Robert. Lo cité en mi oficina al final de un día particularmente agotador. Su rostro reflejaba el cansancio de las largas horas dedicadas al cierre del acuerdo con Global Tech, un triunfo que, paradójicamente, ahora se sentía empañado por mis descubrimientos. Comencé con suavidad, mostrando las inconsistencias en los balances. Las transacciones sospechosas. Al principio,
Robert se mostró escéptico, atribuyéndolo a errores contables o decisiones tomadas en un momento de desesperación. Pero a medida que presentaba las conexiones con la empresa fachada y el vínculo con Tiffany, su incredulidad comenzó a desvanecerse, reemplazada por una palidez creciente. La negación dio paso a la incredulidad, y la incredulidad finalmente se transformó en una dolorosa comprensión. Robert se desplomó en su silla, con los ojos fijos en los documentos esparcidos sobre el escritorio. No, no puede ser, murmuró su voz quebrándose. Confíe en ellos. Confíe en ella. La traición lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Le conté sobre mis conversaciones con Daniel, sobre las sospechas que habían persistido durante años. La imagen de Tiffany, la mujer por la que había estado tan cegado, se hizo añicos frente a la dura realidad de su manipulación. Juntos decidimos actuar con cautela. No alertaríamos a los antiguos socios hasta tener pruebas irrefutables. Trabajamos en secreto con Bárbara, mi abogada, quien nos guió en la recopilación de la documentación necesaria para un caso legal sólido. La confrontación final fue tensa y dramática. Reunimos a los antiguos socios bajo el pretexto de una reunión sobre la futura estrategia de la empresa. Cuando presentamos las pruebas, la negación inicial se desmoronó ante la contundencia de los hechos. Las amenazas veladas y los intentos de intimidación fueron inútiles ante la perspectiva de enfrentar cargos legales. La batalla legal fue larga y ardua, pero finalmente prevalecimos. Los antiguos socios fueron expuestos y obligados a rendir cuentas por sus acciones. Robert, aunque herido por la traición, emergió más fuerte y más sabio. La empresa, purgada de su pasado turbio, se consolidó aún más bajo nuestra dirección. Un año después, mientras Robert y yo brindábamos con champán en la terraza de El Mirador, contemplando el brillante horizonte de la ciudad, reflexionamos sobre el camino recorrido. La amenaza de Tiffany se había desvanecido en la insignificancia, convertida en una nota al pie de página en la historia de nuestra empresa. Gracias, Jack, dijo Robert con una sinceridad que llegaba al alma. No solo salvaste la empresa una vez, sino dos, y me abriste los ojos a una verdad dolorosa, pero necesaria. Sonreí, sintiendo una profunda satisfacción. Siempre seré tu socio, Robert. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas fugaces, una nueva notificación llegó a mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido, un eco inquietante del pasado. Sé que sabes la verdad, y sé que no la has contado toda. Nos volveremos a encontrar, Jack. Un escalofrío recorrió mi espalda. La partida de los antiguos socios no significaba el final de la historia. Alguien más, una figura sombría que permanecía en las sombras, ¿aún estaba moviendo los hilos? La sensación de paz y victoria se desvaneció, dejando tras de sí una pregunta persistente. ¿Quién más estaba involucrado en este juego peligroso? Y lo más importante, ¿cuál sería su próximo movimiento? La partida continuaba.